delante de la presencia del Señor. Sin el Señor, nada somos, nada sirve, ¿verdad? Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas, definitivamente. Bien, vamos a continuar con una serie. Ya ven que tuvimos el congreso, el sufrimiento de la mujer y la consolación de Dios. Vamos a continuar con uno de los temas que se llama el sufrimiento con un propósito divino. Y bueno, en estos días, no nada más en los desayunos, siga invitando a sus amigas, porque dentro de nuestras amigas, bueno, tenemos diferentes situaciones, ¿verdad?, que se presentan en la vida y diferentes sufrimientos que nos pasan a nosotras como mujeres, a veces en nuestra persona, a veces en nuestra familia. Y hay situaciones muy difíciles que estamos pasando. Así es que vamos a dejar siempre que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Nos ponemos en las manos del Señor orando. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos con un corazón abierto y dispuesto, y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Sí, mi Señor, ilumínanos, revela, Señor, a los corazones la situación, la condición, pero también tu consolación y tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a tomar el pasaje de 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Y con el tema Ana y la oración. Ana y la oración. Nuestro tema general es el sufrimiento con un propósito divino. Y nuestro tema de hoy, Ana y la oración. ¿Qué hizo Ana en tiempo de dolor y de dificultad? En una situación especial como en el que ella estaba pasando de esterilidad como mujer. Y vemos algunos casos especiales aún en el caso de Elizabeth, aquella mujer, esposa de Zacarías, lo que nos relata el Evangelio de Lucas. Como muchas de las mujeres que tuvieron hijos sobresalientes, diga conmigo sobresalientes, hombres que fueron usados por el Señor a través de los tiempos, fueron mujeres estériles. Y vemos cómo Dios permite situaciones, cómo Dios permite sufrimientos, a veces con razones o sin razones, como en la vida de Job, siendo él un hombre recto, perfecto e íntegro de corazón, pero Dios quería afirmar y sentirse satisfecho de un hombre como Job, que le dio una respuesta tremenda en medio de situaciones muy difíciles. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué aprendemos y qué Dios nos habla, porque Dios habla a nuestro corazón a través de su palabra, pero también de su Espíritu Santo, de una manera individual. Y dice así, 1 Samuel 1:1, hubo un varón de Ratamaim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Verso 2. Y dice que él tenía dos mujeres
que luego lo vamos a explicar, porque algunos lo toman como pretexto, ¿verdad? El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Según Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, si usted está tomando notas, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos la voluntad de Dios desde el principio, porque Génesis es el libro de los principios, donde dice que Dios hizo al hombre y la mujer y los bendijo. O sea, el matrimonio. Diga conmigo, el matrimonio. Y les dio mandamiento de fructificar y de multiplicarse, que son dos cosas distintas, que no nos vamos a meter ahorita tan profundamente en esto. El plan de Dios era el matrimonio, que ellos caminaran juntos, que ellos maduraran juntos, hablando del fruto, y también que se multiplicaran. Pero no tanto que el plan de Dios era que el hombre tuviera dos mujeres, pues en la antigüedad se creía que era una maldición no tener hijos. Y en esas circunstancias él podía tomar otra mujer para tener hijos. Así que era una afrenta para la mujer y una maldición. Pero no es que esto Dios lo aprobara, porque si no hubiera una contradicción en la escritura, ¿sí? Pero en medio del dolor y el sufrimiento vamos a ver qué hizo Ana. Verso 3, 1 Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, que era el sacerdote en aquel lugar, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Aquí muestra que Elcana era un hombre que adoraba a Dios y trataba de agradar a Dios. Y dice el verso 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, iba y daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahí dice Jehová, ¿verdad? Hablando de Dios soberano, cuando Dios no permite y Dios tiene sus propósitos. Así es que notamos cuál era el sufrimiento de Ana. Su sufrimiento es que ella no podía tener hijos y tenía un esposo que la amaba, pero Ana sufría. Por lo que se ve en los acontecimientos, Ana era la esposa, porque notemos que dice verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es como en el caso de Abraham y Sara. Dios le dio la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo. Por eso le dijo el hijo de la promesa. Pero Sara no supo esperar, y fue cuando entregó su marido a esta mujer que también la molestaba y humillaba, en este caso, a su señora, a Sara.
Y esta mujer, en el caso dado de Ana, la hacía enojar y la irritaba. Así es que Ana se entristecía porque no podía tener hijos y por las burlas de esa mujer. Pero en medio del sufrimiento, Dios quiere glorificarse. Diga conmigo, así es. En medio del sufrimiento, Dios quiere glorificarse. Ahorita nosotros estamos hablando sobre una persona, sobre un acontecimiento individual. Pero cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios es para nosotros, ¿verdad que sí? La palabra de Dios es extensa. Y de pronto nosotros nos situamos en nuestro tiempo, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra situación particular. Y decimos, sí, yo me identifico con el sufrimiento de Ana. No ha de haber sido fácil haber pasado por todo eso, porque cuando una mujer tiene hijos, a lo mejor no puede entender qué está pasando a aquella mujer que no tiene hijos. Quiero saber si aquí hay mujeres que no pueden tener hijos. Levante su mano. 1, 2, 3. Dios tiene propósitos en todo eso. Entonces, si yo les preguntara a ellas que no han podido tener hijos, yo sé que ellas han buscado a Dios, yo sé que ellas han tenido victorias, pero ¿quién conoce esos tiempos secretos? Esos tiempos ahí con Dios, esos tiempos de preguntas, esos tiempos de quebrantamiento, esos tiempos de humillación. ¿Sí? Solo la persona que los vive y que los pasa puede comprender a ciencia cierta el dolor. ¿Cierto? Y lógicamente que en Dios necesitamos recibir ese propósito divino y esa consolación directa de parte de Dios. Porque hay ocasiones en que alguien viene y te da un abrazo y te dice, yo estoy contigo. Como vamos a ver la consolación de parte del esposo de Ana. Pero llega un momento en que aunque alguien te puede decir una palabra de edificación, de consolación, llega un momento en que nada más en medio de ese sufrimiento estás tú y Dios. Tú y la dependencia de Dios. Tú y la palabra de Dios. Por eso qué importante es la dependencia de Dios. Qué importante es tener una vida de comunión con Dios. Qué importante es tener una vida de oración. Una vida donde nosotros podemos hablar con Dios. Tener comunión con Dios. Escuchar a Dios. Hay personas por las que al final me gustaría a mí orar y en esas circunstancias se encuentra una situación difícil que yo se las quiero pasar para que lo tomen como parte de la carga de Dios para nuestras vidas. Y una de las pastoras de Tepic se comunica conmigo ayer. Son una familia ejemplar. Su matrimonio es hermoso, lindo, ejemplar. Empezaron la obra en Tepic hace tiempo. Tienen 2 hijos hermosos, incluidos en el ministerio, con talentos, con un corazón para Dios, estudiosos de los mejores. Diga conmigo, pero de pronto viene la prueba, ¿verdad? Y
me manda un mensaje y me dice la situación no está bien. A mi hijo le encontraron una enfermedad grave. Se va apenas a hacer los estudios para diagnosticar qué pasa. Le encontraron lupus. Una enfermedad humanamente incurable. Tenemos también una abuela que sufre, que está aquí presente, que es la encargada de la cocina, donde ella tiene un nieto con una enfermedad que le dijeron que a los 5 años se iba a desarrollar, que tiene que ver con como un tipo, tiene un nombre, algo de fibrosis, ¿verdad? No alcanzo a escuchar, pero fibromatosis. Ok. Ese tipo de enfermedad deforma a los niños. Les empiezan a salir tumorcitos y se les empieza a deformar su carita, todo. Y si sale en el cerebro, no sabemos en qué momento humanamente pudiéramos decir irse desarrollando y morir. Sí. Muchas veces nosotros escuchamos, Ana sufría porque no tenía hijo. Y decimos que Dios la ayudara. Como que ayudar a la persona que está pasando por esta situación. Y yo creo que Dios tiene propósitos, ¿verdad que sí? Dios tiene propósitos. Yo recuerdo que en la noche tuve un sentir de enviarle un mensaje. Ellos están aquí en Guadalajara, estaban con el niño porque se puso muy mal, con el adolescente. Y sentí en ese momento mandarle un mensaje y entonces me habla por teléfono y quebrantada. Pues cómo no. Y lógicamente que en ese momento con nuestra boca decimos sí, Señor, estoy confiando en ti, estoy dependiendo de ti, pero no es fácil, ¿cierto? No es fácil, ¿sí? Entonces, la única manera que nosotros podemos consolar es con la palabra de Dios. Porque quizás cuando una persona está lejos, la tienes en el teléfono, no la puedes abrazar. Pero le puedes decir, ahí está Dios. Más cerca de lo que tú te imaginas. Y Dios escucha al que ora. ¿Verdad que sí? Y bueno, dándole palabra y orando. En medio del sufrimiento Dios quiere glorificarse. ¿Cómo se glorificó? Con Elizabeth, cuando no tenía hijo. Pero Dios había guardado ese tiempo para darle un hijo en el cual iba a cumplir un propósito importantísimo. Hablando de Juan el Bautista, que Dios lo usó para preparar la venida de Cristo. Cuando Cristo nace. Qué tremendo y qué privilegio, ¿verdad que sí? Como Dios dijo de Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no hay otro como él. Qué tremendo. Y dice, ¿hay algo imposible para Dios? No, pero a veces nosotros quisiéramos no pasar por ese sufrimiento, ¿verdad? Y a veces Dios permite que pasemos por ese sufrimiento porque quiere que confiemos.
que le creamos, que nos apeguemos a Él, que fijemos nuestra vista en Dios, porque no hay nadie en algún momento de tu vida que pueda estar contigo más que Dios. ¿Cierto? Más que Dios. Primero de Samuel 1:7 dice que hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, esta mujer la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. A veces el sufrimiento puede llevar a la persona a un extremo cuando tratamos de llevar nuestra propia carga y no se la entregamos a Dios de corazón. La consecuencia es que andemos al nivel de los sentimientos y nos sintamos humilladas y hasta entremos en depresión y dejemos de comer. Porque nosotros decimos, bueno, depresión, no, pues si yo soy hija de Dios. Pero cuando una persona deja la presencia de Dios, deja de comer y se esconde en un rincón, ¿qué es esto? ¿Esta es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. O sea, como hijos de Dios, ahora sí que tenemos que aprender a caminar por fe. ¿Qué es esto? Con toda la seguridad y la confianza que Dios está con nosotros y que cualquier situación, como dice Romanos 8, nos ayudará para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que con su propósito hemos sido llamados. Así es, en cada dolor, en cada sufrimiento, Dios quiere cambiar un hijo, pero lo quiere hacer a su manera. ¿Cierto? Y nos causa dolor y nos causa sufrimiento, pero cuando dejamos el control a Dios, entonces Dios obra. Pero a veces es duro, a veces es difícil cómo Dios interviene, cómo Dios quebranta, cómo Dios permite a ocasiones, situaciones extremas para hacer volver el corazón de los hijos hacia Dios y hacia los padres, y es algo que no nos gusta, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta sufrir? Decimos, eso no forma parte de mí, pero según la Biblia es parte de nosotros, ¿verdad? Porque si Jesús sufrió, nosotros vamos a seguir sus pisadas y no nos podemos librar del sufrimiento, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros enjugando toda lágrima. Dios está con nosotros fortaleciendo. Dios está con nosotros sanando. Así estaba Ana, llevando su propia carga, sintiéndose humillada, afrentada. En el verso 8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Diga conmigo, buena consolación. Es una palabra natural que el esposo dice y que le pudiera causar a la mujer, ay, qué lindo, ¿no? Pero que no le causó satisfacción porque dijo, no tengo hijo y esta me irrita.
La verdadera consolación nos la da Dios. Por eso no podemos depositar la confianza en nadie al 100%, solo en Dios. Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, vamos a ver en qué condiciones estaba Ana, emocional y espiritualmente. Verso 10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Digan conmigo, qué raro. Si la mujer no sabe, ¿verdad? Llegó el momento que Ana, por su necesidad, desprotegió su corazón. ¿Y qué pasó en su vida? Empezó a manifestar amargura. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No tengo hijo. Esta mujer me humilla. Y no se sentía contenta, no se sentía completa, no se sentía realizada. Sufría. Como cada una de nosotras sufrimos en las situaciones particulares en las que estamos pasando, y que solo Dios, con su presencia hermosa, con su palabra viva. Llegó un momento, yo recuerdo en el momento en que a mí me operaron, que me puse de muerte. Llega un momento en que tú entras a la sala de operaciones y allí no hay nadie. Los demás se quedan atrás, se fueron a comer la torta. Pues sí, es lo normal, ¿no? Se van y tú entras y tú dices, es Dios y yo. Es mi comunión con Dios, es mi dependencia de Dios. A mí nadie me puede ayudar, solo Dios. Sí, mi esposo me ama mucho, mis hijos me aman mucho, pero en ese momento todos quedan atrás. Solo está Dios y su palabra, que nos habló con anticipación, diciéndonos que Él está con nosotros y que Él nos va a hacer pasar del otro lado. ¿Y qué hacemos? Sí, yo le creí a Dios. Creí a Dios en el momento en que el anestesista dice, le voy a poner la anestesia, pasa eso. Y yo, no, sí, cómo no. O sea, a mí me gusta dormir. En el momento en que duermo es un placer. Trabajo muchísimo, pero en el momento en que voy a dormir, solo respiro y en 5 minutos ya estoy dormida. De verdad. Me iban a poner la anestesia y la seguridad y la confianza en Dios era tan tremenda que yo dije, el Señor dijo, pasemos al otro lado, entonces haga lo que tiene que hacer. Y en segundos, adiós. Y vemos la mano de Dios con nosotros, estando cerca, interviniendo, porque solo Él es el único que puede dar vida en medio de un diagnóstico donde humanamente dicen, se acabó. ¿Cierto? Y yo creo que Dios asimismo aquí ha hecho milagros. Y que si nosotros diéramos oportunidad de contar los milagros, las maravillas, los testimonios de cada una de las que estamos aquí presentes, contaríamos la grandeza de Dios. Contaríamos la fidelidad de Dios, cómo Dios ha estado con nosotros en momentos tan especiales, en momentos tan específicos, y lo sigue estando. Lo sigue estando. Él no falla, Él está con nosotros. Pero ella desprotegió por un momento su corazón. Ella empieza a orar con amargura de alma. Dice, oró a Jehová, el verso 10. Y lloró abundantemente. Proverbios 14:10 nos lo afirma esta verdad. Proverbios 14:10, sin perderse de su pasaje.
y donde nos dice Proverbios 14:10, entre Génesis y Apocalipsis. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Así es que el corazón conoce la amargura de su alma. Ana sabía en la situación en la que ella estaba entrando. En medio de su dolor oró a Jehová, oró a Dios y lloró. Dios no está en contra de que lloremos. Mujeres, dile a tu compañera, Dios no está en contra de que lloremos. A lo mejor a tu esposo no le gusta que llores, pero a Dios sí. Yo no estoy hablando de un llanto al extremo. Dice que ella lloró abundantemente porque estaba derramando su corazón con Dios. Dios se conmovió, Jesús se conmovió con la muerte de Lázaro. Se estremeció porque lo amaba. Jesús es compasivo. Dios es compasivo. Dios se compadece del dolor, interpreta los sentimientos, interpreta las lágrimas también. Verso 11, 1 Samuel 1:11. Ella estaba ahí derramando su corazón e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, di conmigo, la aflicción. Cada aflicción, cada sufrimiento tiene un propósito divino. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense lo que ella estaba diciendo. Dios, si tú me das un hijo, ese hijo será para tu gloria. ¿Cuántas veces en estos tiempos y en esas generaciones estamos tan preocupados porque nuestros hijos tengan una carrera, terminen una carrera? Pero muchos se olvidaron de Dios. Qué bueno que estudien una carrera. Pero hay niños que Dios llamó desde el vientre. Y uno debe de saber eso para no negárselos a Dios. Ella dijo, ella prometió y ella cumplió. Porque estamos diciendo, Dios tiene propósitos divinos cuando permite el sufrimiento. Dice, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque esos eran los nazareos, que eran apartados, como en el caso dado de Samuel el profeta. Desde pequeño él empezó a escuchar la voz de Dios. Cuando Elí era un hombre, como dice la Biblia, con un sobrepeso, y sus hijos estaban en el templo y no temían a Dios y fornicaban en las puertas del templo, y Dios levantó a un profeta, Samuel. ¿Cuántos queremos tener hijos para la gloria de Dios? Pueden tener una carrera, pero pueden tener un llamado para Dios. Qué tremendo es estar lleno del Espíritu Santo y en donde quiera que estén ejerciendo
ellos puedan ser instrumentos de Dios para hablar la voluntad de Dios a los compañeros del trabajo, en la oficina, en donde quiera que ellos estén, que se levante la voz de Dios. Dios levantó al profeta Samuel. Si te dignares, dice ella, a mirar mi aflicción. Dios sí escucha la oración de la persona que sufre. Pero todavía le pide tener un hijo varón, porque es el que pone la semilla para dejar la descendencia. Los profetas en el Antiguo Testamento eran la voz de Dios. Ellos eran usados para que se establecieran, como en el dado caso del primer rey Saúl. Samuel fue usado para ungir a Saúl. A través del profeta se daba la voluntad al pueblo, porque en el Antiguo Testamento era Dios hablando. No teníamos la Biblia, era Dios hablando su voluntad. Era Dios diciendo, van a hacer esto, van a hacer aquello, ejecutan esto. Y era Dios hablando. Primero de Samuel 1:12. Mientras ella oraba largamente, ¿delante de quién? De Jehová. Porque hay quienes oran, pero no sé delante de quién. Ay, Señor, fíjate, ay, Señor, te digo, y mi comadre, y la chismosa, y esto y aquello, y yo, Señor, y soy buena, y yo doy diezmos, yo ayuno, Ella oraba delante de Dios, estando consciente que tenemos un Dios vivo. ¿A quién oramos? ¿A quién oramos? ¿A algo de piedra, de madera, de heno? ¿A algo hecho por manos de hombres que no puede escuchar? ¿O a Dios que es espíritu? Porque dice Juan 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Cuando nacemos de Dios somos sellados con el Espíritu Santo, y entonces nosotros podemos tener una relación con Dios, una comunión con Dios, podemos hablar con Dios. No es lo mismo rezar que orar. Rezar es repetir palabras. Orar es hablar del corazón y hablarle a Dios. Ella estaba delante de Dios y Dios se hizo presente. Ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ellos. Hay ministros inexpertos y otros usan el espíritu de sospecha para juzgar las situaciones que se presentan en la iglesia, como Elí. Cuando Samuel nace, como lo vamos a ver más adelante, es llevado al templo y dice que escaseaba la visión. Elí ni siquiera oía la voz de Dios. Verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué hizo Elí? ¿Leen ahí? ¿Qué hizo? La tuvo por ebria. O sea, un ministro no debe de manejarse con el espíritu de sospecha. Estaba ella quebrantada, orando en su corazón. Elí la miraba y ella, y dijo, esta está borracha. Por favor, ¿dónde estaba Elí? Dicen que muchas mujeres somos figurosas. A mí se me hace que, porque yo la vi.
como Elí, ¿verdad? Un ministro que ha dejado su comunión con Dios va a errar al emitir juicios y añade sufrimiento a más sufrimiento. Verso 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Nos da risa, pero tú dices: ay, por favor. Elí no solo lo pensó, sino todavía aparte lo externó. Externó su opinión y la ofendió diciéndole que era una mujer viciosa, una mujer ebria. Y ella con su carga. Verso 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido no vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Verso 17. Y él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ella había estado delante de Dios, exponiendo su queja, su dolor, su sufrimiento. Una vez que se entiende el propósito divino, se va la tristeza, porque nos hemos rendido a Dios plenamente. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Voy a mencionarlo. Dice: por nada estemos ¿qué? Afligidos o tristes. Es lo que dice otra versión. Si no sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Ella estaba muy angustiada, pero fue delante de Dios. Y la exhortación en Filipenses es: por nada estés afligido. Y tú dices: esta situación es dura, es difícil. Por nada estés afligido. ¿Qué es por nada? En griego, en arameo, en totonaca. ¿Qué es nada? Nada. Por nada. Está muy difícil la situación. Por nada estés afligido. Pero te dice, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Si no sean conocidas nuestras peticiones, ¿delante de quién? Delante de Dios. Porque se lo podemos contar a todo mundo, pero necesitamos ir delante de Dios, al Dios que está vivo, al Dios que es compasivo, al Dios que es consolador, al Dios que es soberano. Sean conocidas vuestras peticiones. Sí, Señor, está bien. Ok, ya no más tristeza, no voy a irme a la depresión, no voy a dejar de comer. Tengo tu promesa, Señor. Ya hablé contigo.
sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración. Sí, Señor, aquí estoy delante de ti. Mira cómo he caído. Mira la amargura de alma que tengo. Mira lo que me está pasando, Dios. Y Dios le dio confianza y seguridad. Y tuvo paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y pasan ráfagas de ideas y de pensamientos respecto de la situación que estamos viviendo, pero hay paz. Como que pasa y no se queda en mi mente, porque ya Dios tomó el control. Ya Dios tomó el control. Empezamos a experimentar esa paz de Dios, y no quiere decir que Dios no permite que pasemos por las situaciones que pasemos, pero Dios está con nosotros. Y llega un momento que lo empezamos a contar como si nunca me hubiera pasado a mí, porque fue tan ligero como me llevó el Señor en sus alas del viento. Estas figuras que usa Dios son hermosísimas. Figuras metamórficas. Cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando Dios extiende sus alas, o sea, estamos hablando de la protección de Dios, de su presencia. Estamos hablando que Dios nunca va a permitir una prueba más fuerte de la que podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos dará la salida. Y verso 19 dice, 1 Samuel 1:19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. En medio del dolor, por más difícil que sea, Dios se acuerda. Y dice verso 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, porque esto de Dios se acordó quiere decir que Dios ahí permitió que el óvulo y el espermatozoide se uniera para que naciera el profeta Samuel. Para Dios no hay nada difícil ni nada imposible, porque Él es Dios. Así es que dice que al cumplirse el tiempo, el verso 20, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. Subraya esa palabra: para siempre. Ana lo cumplió. Se dice fácil, ¿verdad? Yo sé que Dios nos da hijos y nos da hijos para su gloria, y que habló de ellos desde que estaban en el vientre, y que Dios está cumpliendo sus propósitos. Y cuando yo veo lo que Dios está empezando a hacer en mis hijos desde el momento en que nacieron de nuevo, veo a mi hijo David cómo Dios lo está llenando de su espíritu, cómo está metiéndose en su presencia y en su palabra. Y el otro día hubo un seminario en uno de los pueblitos y estuvo ahí predicando y me pasaron un enlace
y me quedé gratamente sorprendida. Y yo dije, híjole Señor, tú hablaste de eso hace muchos años mientras que Él estaba en mi vientre. Pero para llegar al propósito, de pronto te das cuenta que te pide todo. Cuando parecía que Él estaba todo lo contrario, con un engaño en su mente, con opresiones, con situaciones, porque éramos malos papás, no. Porque Dios quería hacer algo grande en Él. Y porque Dios respeta la voluntad del ser humano. Y yo dije, Señor, tú hablaste y sé que hay muchas cosas que tú vas a hacer y no las vas a hacer librándonos del sufrimiento. Señor, te lo entregamos. Y de pronto nos hablan, David se accidentó. Cuando mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Dicen que se lo llevaron, que está gravísimo porque iban 2 David. ¿Te aguantas a lo que sea? Y en ese momento yo me acordé que yo se lo entregué a Dios, porque yo dije, Señor, que su corazón sea tuyo. Y me dijo mi esposo, ¿te aguantas a lo que sea? Nomás se me salió una lagrimita. Y respiré y dije, sí, lo que Dios quiere. Qué tremendo. Después pasó de ahí todo un año hasta que él entregó su corazón a Dios. Y progresivamente ha ido tratando, progresivamente ha ido, no buscamos culpables, ¿verdad? No buscamos culpables. Los niños de los pastores sufren mucho. Y sufren de los que se dicen hermanos. Por eso yo digo, no buscamos culpables. ¿Sí? De aquellos que les exigen demasiado, de aquellos que ellos empiezan a llegar a odiar hasta la imagen del Padre por la imprudencia de aquellas personas que están cerca y que les exigen demasiado. Y que hay niños que dicen todo y otros niños que no dicen nada, se enojan solamente, se irritan y se vuelven rebeldes. Y que los papás no podemos hacer nada hasta que verdaderamente Dios obra e interviene. Pero es hermosísimo ver que Dios cumple sus propósitos, ¿verdad? Es hermosísimo ver cómo Dios no puede evitar el sufrimiento. Es necesario que pasemos por ahí, aún para enseñarnos, aún para formarnos, aún para depender de Dios. Y dice, Señor, pero si Abraham te pidió el hijo ahorita y se lo diste después de 25 años, mi hijo nació hasta los 18 años. En amor y en paciencia, orando, cubriendo, guardando su vida. Era una intercesión continua. Pero Dios dijo lo que ellos iban a hacer desde que estaban en el vientre. Y yo le creí a Dios y nunca he pensado que era necesario evitar quebrantamientos ni sufrimientos, sino que todo el sufrimiento lo llevó a cumplir el propósito divino. Y me gozo ahora como Él está con una compasión, yendo, no se le escapa a uno. En el taxi, en la oficina, en las plazas, atrás cuando terminan las reuniones, Él está allí con la compasión de Dios, hablando la palabra. Y me impactó porque sí lo he oído cuando predican en las plazas y todo, pero vi ese enlace y cuando él empezó a dar su testimonio, yo lo veía que estaba así, agachado y no miraba a nadie. Ahora está sencillo, pero está con una fuerza para predicar el evangelio. Y yo dije, gracias Señor. Gracias Señor, o sea, tú estás cumpliendo
tu palabra. No es uno de los que se sienta delante, es uno de los que se sienta atrás, porque anda buscando lo que se había perdido. Así es que presentarlo delante de Jehová y que se quede allí para siempre. Qué privilegio que nuestros hijos estudien lo que sea, pero que cumplan el propósito por el cual nacieron. Amén. Ella entregó a su hijo. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Imagínense, ella debería de ser una mujer de fe para dejar a su niño pequeño al lado de un sacerdote que ni siquiera escuchaba a Dios. Confió. El sufrimiento tiene un propósito divino. Ahí está, el profeta Samuel. Vamos a centrarnos en el propósito. ¿Qué les parece? En medio del dolor, en medio de nuestra prueba, en medio del sufrimiento, a lo mejor tú quieres un hijo, a lo mejor tú estás pasando por una enfermedad, tienes una enfermedad incurable. Si tienes algo así y quieres derramarte delante de Dios, levántate, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. Hay personas que están pasando por una situación especial. Pónganse de pie, por favor. Todas aquellas personas que están pasando por una situación especial, sea la conversión de un hijo, sea una situación en tu matrimonio, sea una enfermedad en la que dudas si verdaderamente vives o mueres. ¿Qué importa? ¿Me pueden ayudar, por favor, con el piano? ¿Qué les parece si nos ponemos delante de Dios como Ana? Les voy a pedir ahorita, las edecanes no van a orar por nadie. Cuando Ana fue con el Señor, era ella y Dios. Ella tenía que hablar directamente con Dios. Sí, ahorita lo vamos a hacer de esa manera. Necesitamos encontrarnos directamente con Dios. Si las edecanes necesitan interceder, intercedan desde su lugar por la carga de la gente. Pero ahorita vamos a ir delante de Dios. Habla con Dios y preséntale tu caso. Dios escucha la oración. Sí, mi Señor, estamos delante de ti. Señor, acuérdate de Jonathan. Acuérdate, Señor, de esta madre y este padre que sufren. Acuérdate, Señor, cómo han derramado lágrimas. Te pido, Señor, que los guardes, que los fortalezcas. Y si tú quieres, mi Señor, puedes sanarlo, haciendo, Señor, una sanidad milagrosa. Dando vida a todas aquellas células que se contaminaron.
Oh mi Señor, que se reproduzcan conforme a tu poder divino todas aquellas células nuevas que puedan acabar con todos esos anticuerpos. Oh mi Señor, pedimos que su sangre se limpie. Oh mi Señor, pedimos que sus riñones y su hígado se restablezcan. Sabemos que nada es imposible para ti, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Oh sí, Señor, esperamos en ti, en tu grande misericordia. Oh mi Señor. Recibe, Señor, la oración de cada una de las personas que estamos aquí presentes, clamando a ti, Señor. Oramos, Señor, por tu intervención divina por este niño, mi Dios, para que tú lo toques, porque sabemos que nadie más lo puede hacer sino tú. Nadie más, Señor, puede hacer que su cerebro esté limpio y funcione perfectamente. Nadie más puede hacer que la circulación de su sangre esté perfecta. Nadie más, Señor, lo puede hacer que sus músculos, sus tendones, sus articulaciones, sus células. Solo tú, Señor, lo puedes hacer, porque eres un Dios compasivo. Señor, que tu propósito divino se cumpla, Señor, en este matrimonio. Lo que tú has dicho, lo que tú has hablado, mi Dios. Que tu poder sanador repose, Señor, y que tus propósitos, Señor, se cumplan en este niño, Padre. Tú eres el único que puedes dar vida, mi Señor. Sí, Señor. Señor, agradecemos, Señor, que tú estás recibiendo cada una de nuestras oraciones. Agradecemos, Señor, porque la salvación en una persona sigue siendo un milagro, mi Dios. Y sabemos que tú escuchas, Señor, la intercesión por todos aquellos que todavía no te conocen, Señor. Muchas gracias. Oramos, Señor, que tu toque divino repose sobre el vientre de las mujeres, Señor, que no pueden dar a luz. Tú sabes, Señor, cuál es la razón en ellas y en ellos. Oh, mi Señor, tú puedes hacer que haya esperma. Tú puedes hacer que esos espermas estén sanos. Tú lo puedes hacer, para ti no es nada imposible, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque escuchan nuestra oración. Y mi Señor, ahí está delante de ti cada una de las peticiones. Y como Ana, tenemos paz. Y que se cumplan, Señor, las cosas, los acontecimientos conforme a tú lo hayas destinado, mi Dios. Pero muchísimas gracias por la paz, por la fortaleza, por la confianza, por la seguridad en ti. Muchas gracias, Señor.
A ti, Señor, en esta mañana te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y te exaltamos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, Dios omnipotente, Dios creador, que sigue creando nuevas cosas, que sigue reconstruyendo vientres, que sigue llevándose los males conforme a la hora preciosa en la cruz del Calvario, llevando toda dolencia, llevando toda enfermedad, y por tus llagas hemos sido curados, mi Dios. En esta mañana recibe, Señor, todo el reconocimiento y cumple tus propósitos en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos, Señor. Agradecemos, Señor, tus bondades. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Vamos a darle un aplauso al Señor.